te diría que a la Friedman, primero los datos. A ver, ¿preferís vivir mejor o vivir peor? ¿Preferís tener más o tener menos? ¿Preferís vivir una vida de abundancia o una vida miserable? ¿Sí? ¿Preferís vivir más y en mejor estado que vivir menos? Si toda la evidencia empírica está en favor del capitalismo. O sea, si aquellos países que son más libres son más ricos, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es el problema? O sea, no hay dilema, no hay dilema. Y todo lo que tiene que ver con la desigualdad. A ver, ¿quién es el dueño, digamos, de la idea de desigualdad? ¿Sí? Digamos, ¿a qué hace referencia? Digamos, ¿qué la noción de justicia? ¿Cuál es la noción de justicia si el único sistema que es justo es el capitalismo? Porque justamente te retribuye en función de tu trabajo. Y no es cualquier trabajo, sino que además es el trabajo que mejor sirve a tu prójimo. Si además sos un benefactor social. Es más, digamos, es un sistema que además genera buena gente. Fíjate esto. Cuando vos estás en el capitalismo, y esto tiene que ver con la última parte, digo, lo que tiene que también que ver con la responsabilidad, es muy interesante porque cuando vos, por ejemplo, le das algo a alguien en el capitalismo, vos sabés lo que te costó ganarlo. Digo, vos tenés idea de lo que cuestan ganar las cosas. Entonces, en el capitalismo vos además sos una persona agradecida. Sin embargo, cuando vos estás en el socialismo y creés que tenés derechos, sos un tipo absolutamente insoportable que te tienen que dar las cosas porque vos tenés derechos. ¿Qué derechos? Digamos, porque de vuelta, esa idea, ¿no?, de las necesidades convertidas en derechos, un disparate. A ver, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando alguien lo tiene que pagar, vos lo que estás diciendo es que se lo estás robando, es caridad a punta de pistola. Y tampoco es cierto que el sistema no es caritativo y que es despiadado. Es falso. Es falso. Hay un libro formidable que escribió Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos que es probablemente el máximo exponente del liberalismo en Argentina, y que además también tiene una definición muy linda del liberalismo que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Libro que además lo escribió con otro gran profesor argentino que se llama Martín Krause, que se llama En defensa de los necesitados. Básicamente lo que explica es las obras de caridad que toman lugar en Argentina durante la Gran Depresión. Es decir, cuando llega la Gran Depresión y la gente empieza a tener problemas de trabajo y, digamos, y que le faltaba para comer, bueno, se crea toda una red espontáneamente por parte de la gente que estaba mejor para dar contención a los que habían caído. Es decir, con lo cual no es cierto que el sistema no genere caridad. O sea, ahora, lo que está mal es hacer caridad con el bolsillo ajeno. O sea, yo no puedo imponerles a ustedes mi criterio de caridad. Bueno, pero ahora me vas a dar tu plata. Es como, bueno, yo quiero quedar bien con él. ¿Sí? Entonces yo creo que él debería tener algo. Entonces agarro una 9 milímetros, la pongo en la cabeza de Sergio y le digo: dame tu plata. Pero es un robo. No, por favor, no es para hacer caridad con él. O sea, mirá qué grande que soy. O sea, eso es la redistribución del ingreso. Es un acto violento, es violentar el proyecto de vida del prójimo, es robarle, ¿sí? De hecho, digamos, hay una frase muy conocida, que la dije en un programa de televisión, es un poco subida de tono, y la voy a repetir, que con el culo ajeno todos somos putos, ¿sí? O sea, digo, así es fácil. Es decir, con el bolsillo de ajeno, digo, la caridad es fabulosa. Y eso es lo que hacen los políticos. O sea, caridad con el bolsillo ajeno. A mí me pasa que un día estoy, digamos, por las redes y alguien que había sido ministro, digamos, el que le vendió al gobierno actual esta estupidez del gradualismo, ¿no?, en Argentina, y que ahora estamos al borde de una crisis, un keynesiano chanta, vende humo como todos los keynesianos, ¿sí? Entonces en un momento hace un comentario de estos, así, comentarios bien socialistoides, ¿no? Porque el tipo aparte es un, digamos, un culposo, ¿no? O sea, pero él quiere imponer su criterio a la sociedad. Entonces le digo: che, Alfonso, digo, me parece que ya, digamos, el zurderío y el keynesianismo te quemó la cabeza. Entonces él agarra, digamos, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que se tiene caridad o no se tiene, O sea, se tiene conciencia social o no se tiene. Y yo le dije: yo soy caritativo,
Pero con el bolsillo mío, ¿quién sos vos para estar determinando qué hacer vos con mi bolsillo? ¿O acaso vos creés que tenés un derecho sobre mí? Digamos, o sea, fíjense qué interesante, ¿no? Porque entonces, ¿qué fue lo que le propuse? A ver, vamos, y esto también se lo propuse a una basura inmunda humana llamada Fernando Iglesias, un diputado de la actual coalición que sale a perseguir liberales por dejar en claro lo nefasto que es el Estado. Claro, digamos, a él le encanta vivir el Estado también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dije, ¿cuál fue la propuesta? Bueno, ¿vos creés tanto en la caridad? Bueno, te propongo que dones todos tus ingresos y todos tus bienes. Empezá por la tuya. La basura inmunda humana de Fernando Iglesias me bloqueó. Y además es tan cobarde, ¿sí?, que me critica, pero me tiene bloqueado. ¿Para qué? Para que no pueda ver lo que dice. Digamos, un pobre hombre. Y el señor Alfonso Pratcay obviamente nunca me contestó. Es decir, por eso, Dios, cuando alguien dice, no, yo tengo... A ver, ¿acaso usted cree que tiene un derecho sobre mí? Digo, para saberlo, ¿no? Digo, porque ahora digo, quiero saber si hay ciudadano de primera, ciudadano de segunda, y yo tengo que ser su esclavo. Con el tema de la redistribución del ingreso, que a mí sí me preocupa mucho, déjenme contarles una anécdota. Hace un par de años estaba yo en clase hablando de la redistribución del ingreso, presentando mis argumentos en contra de la misma, y un alumno insistía en que no, que el gobierno sí tiene que obligar a unos a ayudar a los demás, porque si no, nadie ayudaría a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Para mi fortuna, esa semana en la universidad se estaba llevando a cabo la campaña de donación altruista de sangre. Entonces allí estaba la carpa en el patio de la universidad, y entonces le dije, bueno, me parece muy bien, tú estás diciendo que a la gente hay que obligarla a ayudar a los demás, entonces o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. No, profesor, pero ¿cómo cree? Bueno, te estoy obligando a hacer algo que en una de esas le salva la vida a alguien. Donar sangre. Entonces, o me traes el certificado de que donaste sangre o no pasas la materia. Te estoy obligando. Bueno, creo que ha sido una de las mejores lecciones que he dado en mi vida, ¿no? Yo creo que este muchacho no se le olvidaba aquello. Y con relación... Con relación a esto, una frase de Walter Williams que creo que aclara muchísimo las cosas. Dice, te voy a dar mi definición de justicia social. Ahora, a ver, paréntesis. Yo creo que si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarlo, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. Pero cierro el paréntesis. Te voy a dar mi definición de justicia social, dice Walter Williams. Yo me quedo con lo que es producto de mi trabajo, tú te quedas con lo que es producto del tuyo. ¿No estás de acuerdo? Entonces dime, ¿cuánto de lo mío te corresponde y por qué? Y a ver quién es el valiente que da la respuesta, porque la única respuesta lógica, triplemente entrecomillada, sería mis necesidades insatisfechas. A ver, yo tengo derecho, aparte de lo tuyo, porque tengo necesidades insatisfechas, porque estoy pasando hambre. Pero a ver, las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a la propiedad de alguien más. No. A mí esto me tocó contestarlo en un programa de televisión, ¿no? La igualdad de oportunidades. Entonces le dije al periodista, ¿qué deporte te gusta? El tenis. Ah, qué bien. Bueno, ¿te gusta Federer? Sí. Bueno, entonces para que tengamos igualdad de oportunidades, digo, ¿qué te parece si le cortamos un brazo? Sí, entonces ahora vas a tener igualdad de oportunidad. Ah, bueno, pero ahora el espectáculo va a ser nefasto. Imagínate si, por ejemplo, digamos, vas a ver al Barcelona. No, bueno, pero mirá lo que es Messi. Ah, bueno, entonces ¿qué hacemos? Le cortamos un pedazo de pierna o algo, ¿no? O sea, porque... Y dice, no, bueno, pero en realidad es los impuestos. Bueno, te digo, también le están robando, digamos, el fruto de su trabajo. O sea, con lo cual, digamos, o sea, eso es de igualdad de oportunidades, eso es una estupidez, porque aparte... A ver, si hay algo que es maravilloso en el capitalismo es que todos somos desiguales. Es decir, todos nacemos desiguales. Y eso, digamos, entonces, por ejemplo, digamos, él puede tener un talento, digamos, por ejemplo, para producir alimentos. Y yo para producir zapatos. Y una de las cosas que vamos a descubrir, que si cada uno tuviéramos que vivir de nuestros propios alimentos, de nuestros propios zapatos, la verdad que llevaríamos una vida miserable. Afortunadamente somos todos distintos y nos podemos especializar en distintas cosas y eso favorece los intercambios, entonces tenemos mejores zapatos, mejores alimentos, digamos, mejores trajes, ¿sí? Y la realidad es que cuanto más diverso, mejor.
O sea, entonces, digo, ¿qué es eso de la igualdad de oportunidades? ¿No? Porque en el fondo, digamos, lo bueno está en esa diferencia. Y es más, le voy a decir algo que tiene que ver con la ley de asociación de Ricardo. Es decir, aun cuando ustedes tuvieran una persona que es mejor en todo respecto al resto, esa persona va a ver, lo que va a notar es que le va a convenir dedicarse más a determinadas cosas porque su tiempo es tan importante y es tan valioso en otras actividades que le conviene que aún otras personas que fueran, digamos, por decirlo de alguna manera, inferior en todos los aspectos, vaya según la definición de quién, aún así le convendría delegarlo. ¿Por qué? Porque eso incrementaría su bienestar. Por lo tanto, digamos, o sea, no hay ningún motivo, digamos, para que venga la bota opresora del Estado para imponernos un criterio, ¿sí?, de mundo que, digamos, es por la fuerza. Por lo tanto, digamos, me parece que es una de esas atrocidades que lo único que hace es dañar y lo que hace es que en lugar de estar mejor estemos todos peor. Eso es mi opinión. A ver, me quito la camiseta de economista y filósofo y me pongo la de padre de familia. Si yo tengo la posibilidad de darle mejores oportunidades a mis hijos, ¿tengo el derecho o no tengo el derecho? Esto de igualdad de oportunidades, hombre, suena muy bonito, pero hay que tener cuidado. Ahora, otro tema, Hugo, que no sé si lo estés contemplando ya, Escaldo, sería el de garantizar a todos un ingreso mínimo, que esa es otra cosa, que ya aquí hay 2 o 3 candidatos que lo están proponiendo, pero eso es otra cosa. Pero a mí cuando me hablan de igualdad de oportunidades, el ejemplo que yo pongo, Javier habló de Federer, yo hablo de Michael Phelps, a mí me gusta mucho la natación, pues vamos a ponerle pesas de 5 kilogramos en cada tobillo y entonces igualamos las oportunidades, ¿no? ¿Sí? Y claro, entonces no tendrías un fenómeno como Phelps, que entre otras cosas te puso ya la barra muy alta, incentivan a que los otros, ¿sí?, sigan su ejemplo, ¿no? Pero si como padre de familia el ingreso que yo genero lo genero lícitamente, no asesino, no secuestro, nada, lícito, ¿sí?, me da la oportunidad de darle a mis hijos mejores oportunidades que a los hijos del vecino, ¿tengo o no tengo derecho? Oye, y a los hijos del vecino, pues para eso tiene su papá. No, una nota de color, es hermoso el ejemplo que hiciste de Phelps, porque eso muestra lo enfermos que estamos en Argentina. Por ejemplo, uno de los deportes más populares es el turismo carretera. Y al que va ganando carreras le pone peso. ¿En serio? ¡Es el país de enfermos! Yo creo que vender utopías es ser populista, porque la naturaleza humana está diseñada, como decía Carl Sagan, para cumplir los mejores sueños o hacer realidad las peores pesadillas. O sea, todo ser humano dentro de sí, y esto, como les digo, no se trata del mercado, se trata de la ética que tenga cada cual, es capaz de ser el más vil villano o la persona más bondadosa. Claro, bondadosa, juzgando de que bondadoso es el que lo hace con su bolsillo y con su tiempo, no con el de los demás. Entonces, para mí vender una utopía donde no va a haber asesinos, donde vamos a cantar todos Imagine de John Lennon, no me parece correcto. Sí, no me parece correcto. Creo que a la gente hay que venderle la realidad y decirle, el capitalismo no te habla de un superhombre. Y acá es, o sea, acá es el principal problema de Marx. En la crítica al proyecto de Gotha, y en el Capital y en el Manifiesto Comunista hay entradas de Marx, y entendamos que a Marx se lo perdono, ¿ok? Porque el cuate escribió en 1848, Freud estaba en pañales, no había psicología. Recordemos que todavía en el siglo XX a los homosexuales como Alan Turing los sometían a procesos psiquiátricos porque let's pray the gay away o let's cure the gay away, y a las mujeres las sometían a tratamientos espantosos cuando las declaraban con depresión o cuestiones así. O sea, la psicología, la neurociencia, la psiquiatría estaban inexistentes en la época de Marx, en pañales en el siglo XX. Entonces yo le perdono a un cuate como Marx venir y decir, en la segunda fase del comunismo, ¿no?, porque estaba el gran almacén, ¿no?, donde tú llegabas y entonces intercambiabas 2 kilos de arroz por unos fósforos, ¿sí? Y entonces Marx dice, y lo escribe en el proyecto de Gotha, va a llegar un punto
donde llegan dos cuates, ¿no? Este, como es más eficiente, hizo sus 2 kilos de arroz, el otro solo hizo 1. Pero va a llegar un punto donde va a surgir un superhombre, un hombre que no piensa en sí mismo, un hombre que no es egoísta. Y ese cuate, cuando llegue al almacén, va a decir, mira, yo produje mis 2 kilos de arroz, me corresponden 2 carteritas de fósforos, pero como yo soy tan bueno y bondadoso, solo dame una. Y así se va a equiparar que el más Michael Phelps o Federer de la época va a recibir lo mismo que el mediocre. Claro, Marx no nos explica cómo jodidos se va a hacer esa transmutación neuronal para que exista una nueva clase de superhombres que no van a tener intereses personales. Y como decía Federico Bastiat, las dos cosas que más han pervertido la ley es el egoísmo falto de inteligencia y esa bondad disfrazada de a mí me importan los demás cuando lo que quiero es enriquecerme yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está demostrando ahora la neurociencia? La neurociencia nos está demostrando que, en efecto, los humanos estamos genéticamente diseñados por Zeus, Quetzalcóatl o la creencia que ustedes quieran, me da igual, pero que estamos todos genéticamente diseñados para ser egoístas, para pensar en nosotros mismos, cosa que ya la evolución nos enseñó. Sobrevivían las especies no más fuertes, las que mejor se adaptaban. ¿Y qué es la mayor adaptabilidad evolutiva en el ser humano? El mercado. El que mejor se adapta a las necesidades del consumidor y hace buenos intercambios es el que progresa. El que no estafa a la gente en los contratos es el que progresa. El que se crea una confianza, una atmósfera de poder vivir en una sociedad donde la gente tiene tu reputación como garantía de que no los vas a fregar, ¿sí? Todos compramos un smartphone porque ya sabemos que a nuestra abuelita, a nuestra mamá, a nuestro hermano, ese smartphone le salió bien. Si no, no lo compramos. Entonces, yo le perdono a Marx no haber tenido a su alcance a gente como Steven Pinker o Kahneman, pero no se lo perdono a los pinches millennials, ¿ok? No se los perdono, porque está cada vez, la ciencia nos está demostrando que la libertad es congruente con la biología humana, que el ser humano en efecto nació para ser libre y busca su libertad. Ahora, como ya nos dijeron aquí los profesores, la libertad implica responsabilidad y la libertad de cometer errores y de fracasar. Por lo tanto, hablar de una utopía donde va a haber superhombres, donde todos son libres y responsables y toman buenas decisiones, creo que es algo injusto y bastante populista. Hombre, que defiendan con todo lo que puedan el verdadero libre comercio, ya que van a estar en ese foro, para lo cual habría que tener muy claro primero qué es el verdadero libre comercio, ¿no? Que es ahí donde las cosas ya se quedan. Y rapidísimamente, bueno, hay libre comercio en aquellos países en los cuales son los consumidores y solo los consumidores, comprando y dejando de comprar, quienes deciden el monto y la composición de las importaciones sin que el gobierno meta la mano. Sí. Es más, te lo complemento con un dato. Cuando vos estudiás los manuales de crecimiento, aquellos países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. A mí me choca cuando nos dicen que estamos como estamos por la gente pobre. Primero que todo, las masas no cambian el mundo lo cambian minorías. Las masas siguen líderes. Cuando los líderes tienen malas ideas, las masas siguen a malos líderes, ¿sí? Hay una frase de Margaret Mead que usamos en el engaño populista al inicio que dice: nunca dudes que una minoría bien organizada con las ideas claras puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho. Entonces, nuestros países no están como están por la gente en pobreza. Es más, la gente en pobreza está tan jodida que lo que está haciendo es trabajar y entienden muy bien lo que es su propiedad privada, porque todos los días están a la merced de la desigualdad ante la ley, que esa sí es la desigualdad que a nadie le preocupa, pero es la que más friega a los pobres, la desigualdad ante la ley. Nuestro problema no son la gente pobre, nuestro problema son las élites. ¿Y qué hace la gente pobre? La gente pobre tiene líderes en las telenovelas, en el fútbol, en los cantantes, en los periodistas, en los políticos, en los pastores, en los curas. Y esa es la gente que va: ay, qué bonita es la redistribución de la riqueza, ay, qué bonito es el socialismo.
esa es la gente que tiene torcidos los conceptos en América Latina. Son esas élites las que financian políticos que luego no contratarían ni como los conserjes de su propia empresa. ¿Ok? Cuando un empresario contrata a alguien para su empresa, le mira el perfil psicológico, cuántas notas sacó en la universidad y quiere al tipo mejor parado. Pero para financiar políticos, le da igual si el tipo es mediocre, asesino, ladrón, corrupto, de dudosa procedencia. Entonces, los empresarios en América Latina, los empresarios, mejor dicho, los que le tienen pánico a la libre competencia, los que buscan proteccionismos de los gobiernos, los que financian Correas, Chávez, Maduros, AMLOs, etcétera, ¿sí? Esos son los responsables, número uno, de todas las élites, porque esos son los que tienen algo que perder. Según Malcolm Gladwell, si tú quieres cambiar una sociedad, necesitas al menos un líder en cada una de las 7 élites esenciales. Un líder con las ideas claras, un líder que no ande con términos como justicia social o desigualdad o distribución de la riqueza. Y esas 7 élites son artística, cultural, religiosa, empresarial, deportiva, que me está faltando, académica y una más, que ahorita no me acuerdo. Y puede haber muchísimas más. Entonces, ¿qué pasa? Que en América Latina, la gente que tiene más plata, los cantantes, los productores de cine, luego se andan codeando con esos mismos socialistas. Entonces, no es a la gente pobre. La gente pobre entiende esto porque lo vive todos los días. Nuestro problema son las élites. Y se lo cantó Franco De Vita a Venezuela en el año 89 con la canción No Basta. Esa canción es profética. Es el Nostradamus de Venezuela, porque lo que esa canción dice, si no la han escuchado, vayan y oiganla, es la sociedad venezolana y sus élites están en una burbuja entre Miami y Europa y se están desconectando de la realidad, mientras el hartazgo social está cada vez peor. Y eso lo cantó Franco De Vita en el año 89 y reventó hasta el año 98 con Hugo Chávez. Entonces, cuando miremos por qué nuestros países están como están, es porque sus élites han abandonado la batalla de las ideas. A ver, que nosotros lo miramos de vuelta con el tema de la justicia social y la redistribución del ingreso. Lo que hay que entender es que la justicia social es injusta. Es decir, ok, están los pobres. Ahora, digamos, eso, digamos, justifica ponerle la pistola en la cabeza a otro para imponer ese criterio, digamos, que a mí me parece mal que haya pobres. Es decir, ¿acaso, digamos, esa persona, digamos, o supongamos que el pobre lo exigirá, ¿acaso él tiene derecho sobre el fruto de mi trabajo? ¿Sí? De vuelta, entonces, eso de la redistribución del ingreso es caridad a punta de pistola. Y no es cierto, ¿sí?, que cuando no se mete el Estado no haya caridad. Lo acabo de mencionar con el caso de Argentina durante la Gran Depresión, cómo aparecieron, ¿sí?, un conjunto de sociedades de beneficencia que daban contención. Y de hecho, digamos, la cuestión acá se pudrió en Argentina cuando justamente la ayuda social fue estatizada. Es más, Argentina, con el verso ese de la justicia social y de la redistribución del ingreso, que Argentina, yo les cuento, Argentina terminó el siglo XIX entre los 3 primeros países del mundo, osciló entre el quinto y el octavo durante la primera mitad del siglo XX y después llegó el populismo y la justicia social. Hoy oscilamos entre el 55 y el 60 y si caemos en otra crisis vamos a estar en el 80. Por ejemplo, para que tengan un orden de magnitudes, en el año 70 el PBI per cápita de Argentina era más alto que el de Japón. Interesante, ¿no? Porque con toda esta mentira de la justicia social, triplicamos el tamaño del sector público nacional. Y si tomamos el consolidado, duplicamos el tamaño del Estado con el verso de la justicia social. Y con todo eso y con toda esa invasión buenista, el número de pobres se ha sextuplicado. Eso sí, tenemos políticos tremendamente ricos. Entonces, digamos, si hay alguien que está tan preocupado, digamos, por los pobres, anda y ayúdalo con la tuya, ¿sí? No tenés por qué estar imponiéndome tu criterio social a punta de pistola.
Y si te parece que es insuficiente, bueno, será porque la gente en el agregado no lo quiere. Y entonces vos, ¿quién sos para decir cuál tienen que ser los valores de la sociedad? ¿Quién te crees que sos para imponerme tus valores? Y encima a punta de pistola y apropiarte del resultado de mi trabajo. ¿O acaso estás a favor del robo? ¿O acaso estás a favor del trato desigual frente a la ley? Es decir, ¿acaso sos una basura totalitaria? Quisiera yo tocar lo de la pobreza extrema porque es fundamental. Lo primero que tendría que hacer el gobierno, Estado, como le quieran llamar, que dice que hay diferencias pero no las veo relevantes, es dejar que la gente trabaje. Con la gente que yo me he topado pobre, el principal reclamo que yo he encontrado es que no me dejan trabajar. Que pueda abrir mi negocio, que pueda emplearme con quien quiera, que eso es lo esencial. Lo primero para superar la pobreza extrema sería esa posibilidad de que un individuo sepa que no tiene restricción alguna, obstáculo alguno, para hacer lo que se le dé la gana y que lo que haga le va a ser retribuido en la medida de lo que trabaje. Eso, ya con eso tendríamos mucho. Pero si quieren me voy a un extremo un poquito más allá. Si se quiere apoyar a los pobres, y aquí habría que definir pobre, es lo bueno que se usó el término extrema pobreza, aunque ahí también habría que ver quién es extremo pobre y quién no es extremo pobre. Pero bueno, suponiendo, Friedman, para mí es Friedman, dales bonos, dinero o algo que puedan intercambiar, por ejemplo, por la escuela de su elección. Usted puede educar a sus hijos donde quiera, lo vamos a apoyar. Si quieren irnos a ese extremo, usted puede ir a un doctor, aquí tiene este papel que puede intercambiar con un doctor para que tenga usted un mínimo de salud, un mínimo de... Nada más, nada más. El problema ya es cuando el Estado se pone a hacer escuelas y se pone a hacer sindicatos de maestros. Ese es el problema. Si se hiciera directamente vía con sector privado, decir usted vaya a la escuela de su elección, a la clínica de su elección, al hospital de su elección, otro gallo cantaría. Digo, ese sería lo que propondría. Ahora, con respecto a lo de por qué malos por naturaleza, ciertamente ahí hay algo de decir, bueno, pues sí somos buenos, pero era como un contraste de decir que toda esta gente no liberal de izquierda, o como se quieran denominar, se cantan a sí mismos como los buenos. Es que yo soy bueno, yo sí quiero a la gente, yo quiero a los pobres, por eso los reproducen, porque los quieren tanto que no pueden vivir sin ellos, y de hecho los aumentan. Entonces, era como un contraste realmente, obviamente el resultado. Y no podemos partir de que una gente multimillonaria o que ha trabajado durísimo lo que va a hacer es encerrar todo en una bóveda, ponerse enfrente y no permitir que nadie toque su dinero. No es eso, simplemente era hacer el contraste de eso. Quisiera yo hacer esa clarificación. Muchas gracias. Dos puntos. A ver, primero que nada tenemos que reconocer que la pobreza fue el estado original del ser humano en este planeta. Y digo original y no natural, porque si hubiera sido la condición natural no la podríamos haber superado. Pero sí fue la condición original del ser humano en este planeta. A ver, imagínense ustedes a Adán y Eva recién expulsados del paraíso y aparecen en este mundo. ¿Qué hubieran dado esos dos por un Oxxo bien surtido? Primer punto. Segundo punto. Lo que es inaceptable a estas alturas del partido, con toda la evidencia empírica y toda la teoría económica que se ha venido desarrollando, es que se vuelvan a tener pobreza, niveles de pobreza como los que está teniendo Venezuela, que no tiene absolutamente nada que ver con ese momento en el cual Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, sino producto de pésimas políticas económicas. Eso es lo que sí es verdaderamente insoportable. Ahora, con relación a lo que decía Sergio, a ver, yo estoy en contra de cualquier tipo de redistribución del ingreso. Me queda claro que los gobiernos van a seguir redistribuyendo. O sea, desde un punto de vista de realismo político, tendríamos que preguntarnos, ¿y cuál es una manera menos agresiva, más eficaz, aunque siempre será injusta, pero en fin, de redistribuir? Por ejemplo, una cosa es que el Estado o el gobierno, que para efectos prácticos da lo mismo, garantice la educación de la gente, para lo cual tiene que redistribuir. Y otra cosa muy distinta es que se vuelve el educador. A ver, aquí en México se metieron hasta la cocina.
¿sí? El ejemplo que yo les pongo, a ver, yo, padre de familia, garanticé la educación escolar de mis hijos. Yo pagaba las colegiaturas, pero yo no les daba física, química, biología. Hombre, cuando me pedían ayuda les echaba la mano, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que empezar. A ver, si pensamos en un cambio de 180 grados, no lo vamos a lograr. A ver, ¿no será mejor que en vez de que tu gobierno eduques, nada más te dediques a subsidiar a través de los vales para educación y le estás dando al padre de familia la libertad de elegir? A ver, con este vale que solo puedo intercambiar por educación, así como los vales de gasolina, yo puedo escoger a qué escuela van mis hijos. Oye, pero ¿qué pasa con un pueblito perdido allá en la Sierra de Guerrero donde nada más hay un colegio? Bueno, espérame, vamos a empezar donde se puede, en las ciudades donde hay una oferta educativa. Es lo que hay que empezar a hacer entre lo que decían, bueno, a ver, para no quedarnos aquí en el discurso y nosotros aquí, la mayoría supongo yo que compartimos estas ideas, ¿qué es lo que se puede hacer? Ir sacando adelante este tipo de ideas, a ver, dentro de lo políticamente posible, hacia dónde debemos de movernos. Y por ejemplo, el ir sustituyendo el subsidio a la oferta educativa por el subsidio a la demanda educativa, aunque sea subsidio, creo que sería un buen paso para empezar. Ahí yo quiero aclarar algo que dijo Sergio y que está muy bueno, que me pareció una excelente reflexión, cuando dice, ¿qué es lo que más necesitan los pobres? Y la respuesta es trabajo. No me dejan trabajar. Esto a mí me parece verdaderamente una reflexión, digamos, muy importante y clave para entender. O sea, acaba de dar Fíjense esto, que por cuestiones supuestamente de protección social, de cuidar a los trabajadores, todas esas leyes de salarios mínimos. ¿Qué es lo que hacen las leyes de salarios mínimos? Justamente dejan afuera del mercado a aquellos que estarían dispuestos a trabajar aún por un salario menor a ese. Es decir, a ver, cuando ustedes porque se supone que se hace para cuidar a los más vulnerables. Digo, el tipo que tiene un PhD y tiene el postdoctorado y todo eso, no va a tener un problema para conseguir trabajo. ¿Sí? Digamos, al salario mínimo. ¿Sí? O sea, el problema es que hay gente que estaría dispuesta a trabajar por un salario menor a ese, porque son las calificaciones que tiene y, digamos, se sabe cómo son las cosas. Entonces, cuando ustedes entonces ponen un salario mínimo para proteger a los más vulnerables, a los que más castigan es a los vulnerables, a los más vulnerables, o sea, los dejan afuera. En Argentina, digamos, se dio una situación muy particular, es que es tan fuerte la presión sobre el trabajo, o sea, para que se den una idea, Argentina es el país que tiene la mayor carga fiscal sobre el trabajo. Por cada 100 pesos que recibe un trabajador, el empleador pagó 165. Un disparate, o sea, y se supone que, digamos, lo tapan de impuestos para proteger a los trabajadores, y al mismo tiempo dicen, no, vamos a ponerle impuestos a las gaseosas cola porque tiene azúcar y eso hace que se enferme la gente, entonces vamos a penalizarlo. Entonces, ¿qué están castigando el trabajo? No se logran poner de acuerdo, pero esto lo llaman las conquistas sociales. O sea que, digamos, termina dejando afuera a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación, digamos, donde está lleno, por ejemplo, de personas que trabajan en la calle y se llaman manteros. ¿Sí? Y esto es interesante, ¿no? Porque fíjense que cuando ustedes tienen un mercado en negro, las características del mercado en negro es que como tiene que afrontar la posibilidad del ataque de la ley y todas las cuestiones esas, el precio siempre termina siendo más caro que en el mercado blanco. Ahora, lo loco en Argentina es que la presión fiscal es tan grande que lo que venden en los locales es muchísimo más caro que lo que está en el mercado negro. Entonces están en problemas los que tienen en los locales. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Perseguir a los manteros. Cuando en realidad los manteros son la respuesta de mercado frente al agobiante sistema donde, como no pueden conseguir trabajo en el mercado legal, tienen que ir a trabajar de manera, digamos, en esas condiciones, Dios, si ustedes quieren, relativamente precarias. ¿Y qué hace el Estado? Persigue a los manteros. Cuando en realidad lo que habría que hacer es decir, los comerciantes denuncian a los manteros. No, debería ir contra el Estado. ¿Sí? Esto es como cuando es la discusión del impuesto a la ganancia y dice, no, bueno, los jueces no pagan, tienen que pagar todo. No, que nos saquen los impuestos al resto.
O sea, pero no, Dios, o sea, ese tipo de cosas, o sea, pensar ese tipo de cosas. Es decir, por eso Sergio le dio en el punto, o sea, si hay algo que perjudica a los que menos tienen, por ejemplo, son las regulaciones laborales que supuestamente protegen a los trabajadores y lo que hacen es terminar tirando a la calle, ¿sí?, a los más vulnerables, porque son los que estarían dispuestos a trabajar por menos. Y como no tiene salida, ¿sí?, y no encuentra trabajo, y cuando busca una solución alternativa, el Estado los persigue, entonces lo están obligando directamente a delinquir, porque digo, o sea, no pueden trabajar cuando quieren salir del mercado, digamos, formal, van a uno informal, y el gobierno los persigue, porque además los persigue el resto de los comerciantes, en lugar de rebelarse contra el Estado, lo que terminan haciendo es generando una situación de violencia extrema, porque digamos, no le dejan escapatoria. En definitiva, digamos, ¿saben qué? Cada vez que ustedes vean que algo funciona mal, primero miren si está el Estado, porque seguramente en el 99% de los casos el problema es la presencia del Estado. ¿Saben qué? Miren, ¿saben qué? La gente son, vamos a ponerlo en estos temas. Ahora, todos nosotros somos una manga de recontra hijo de recontra remil putas. Bueno, lo mejor que podemos hacer, ¿saben qué es? Capitalismo. Porque yo no puedo progresar si yo no sirvo a mi prójimo de la mejor manera, con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Lo puedo odiar a Alex, lo odio, literalmente lo odio. Pero si él no compra mi producto, yo me voy a la quiebra. Con lo cual no me queda otra que tratarlo bien. De vuelta vuelvo a Bastiat. Donde entra el comercio, no entran las balas. Déjenme más contarles un hecho. Nosotros en el IPADE, yo participo, soy profesor invitado del IPADE, armamos el caso de Uber, cuando Uber estaba en todas estas discusiones, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó en varias veces llevar la discusión del caso en el IPADE con el caso Uber. Entonces yo empezaba a preguntar, a ver, ¿quiénes de ustedes antes de Uber utilizaban habitualmente taxis? Casi nadie levantaba la mano. ¿Quiénes de ustedes ahora con Uber habitualmente lo utilizan? La mayoría levantó la mano. Y luego la siguiente pregunta es, a ver, ¿quién de ustedes cree que a Uber hay que regularlo? Prácticamente el 80-90% levantaba la mano. A ver, tú que levantaste la mano, ¿qué regulación le impones? Nadie tenía la más remota idea de qué regulación había que imponerle a Uber, pero como la palabrita tiene una connotación positiva, ¿sí?, pues no, hay que regularlo, ¿no? Pero cuando ya les preguntabas, bueno, de acuerdo, ¿qué regulación le impondrías? No, pues no tenían más remota idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, regulación, la primera pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué? No regular por regular, no todo tiene que estar regulado. Es más, yo creo que lo que tiene que regularse es algo bien. A ver, si me van a poner una gasolinería, que no gasolinera, la gasolinera es el esposo del gasolinero que trabaja en la gasolinería. Aunque el diccionario diga lo contrario, si a mí me van a poner pared con pared en mi casa una gasolinería, sí quiero que alguien me garantice que está puesta con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, que no me va a explotar la primera vez, ¿no? Y luego, una vez que tenemos la respuesta regular, ¿para qué? Regular ¿cómo? Y la respuesta ahí es de tal manera que el efecto de la regulación sobre el costo de producción de lo que se está regulando sea el menor posible, para que no vaya a ser el consumidor vía un mayor precio el que acabe pagando aquello, ¿no? Ahora, claro, ojalá y un poder superior nos pudiera dar la respuesta definitiva a regular para qué, ¿no? Que básicamente yo voy a contar la experiencia de Argentina, de donde yo vengo. Argentina básicamente tiene 96 impuestos. 96 impuestos. Sí, parece una joda, pero es en serio. De hecho, digamos, de vuelta, yo conté que, por ejemplo, que por cada 100 que recibe un trabajador, el empresario, digamos, el empleador pagó, digamos, 165, y cuando va a comprar algo, la mitad de lo que paga es impuestos. O sea que de 165 que genera, el Estado se queda con 115. Es decir, el 70%. Es decir, nos han convertido directamente en esclavos, ¿sí?, para financiar un Estado, digamos, que por ejemplo da seguridad y el país es un baño de sangre, o que nos da carreteras, pero yo creo que Superman prefiere irse a vivir a Krypton antes que tomar una autopista, o que nos da salud y el 75% de los
hospitales están en emergencia sanitaria, o digamos educación, y estamos séptimo en las pruebas PISA después de haber sido el primer país que había eliminado el analfabetismo, ¿no? Y vos fíjate que además tenemos, para que te doy el número exacto, 68.960 regulaciones. O sea que son todos kiosquitos. De hecho, yo tengo un amigo que tiene un frigorífico, ¿no? Entonces te cuenta que, por ejemplo, en la época que existía todavía el muro, ¿sí? Si vos querías mandar una bondiola desde la Alemania capitalista a la Alemania comunista, necesitabas 4 permisos. 4 permisos, o sea, 4 regulaciones. Bueno, él tiene que cruzar de la capital a la provincia, digamos, tiene que hacer 7 cuadras, para eso tiene que pasar 23 regulaciones. Bueno, digo, eso lo que hace es que todos los productos se vuelvan tremendamente caros, porque cada una de esas regulaciones a la postre terminan siendo kiosquitos. Y eso, por ejemplo, es algo por lo cual, digamos, se hunde Argentina y que cada vez es menos competitivo. O sea, yo el otro día fui a comprar algo y concretamente fui y me compré unos danoninos porque digo, ya era muy tarde, digamos, iba a cenar como podía, y en realidad me compré 5 y me compré 2 cosas de leche y pagué menos de lo que cuestan 2 en Argentina. Bueno, digo, esa es la realidad, es decir, cada vez que el Estado avanza hay que pagarlo y no es gratis. Y la única forma, digamos, entonces, si vos vas a ir a un proceso de apertura, si el sector público no se te corre de la economía, lo único que va a terminar haciendo es que vos termines haciendo volar el tipo de cambio. ¿Para qué? Para terminar empobreciendo a los trabajadores. O sea, en el fondo, el verdadero dilema, digamos, de progreso tiene que ver con que más o menos Estado. Y lo que uno tiene que tener en cuenta, entonces, digamos, no solo por la calidad y lo que más barato que son los bienes se requiere la solución capitalista, sino que además está también la cuestión de las libertades individuales. Y cuando vos, o sea, el Estado no quiere ceder esa porción, lo que termina haciendo es empobreciendo a la gente vía un tipo de cambio más alto. Y como todos los bienes primera necesidad están vinculados al comercio exterior, lo que hace es aumentar la pobreza, que no es ni más ni menos que la historia del país de donde yo vengo, que de ser el quinto más rico del mundo, oscila entre el 55 y el 60, y según cómo se resuelva la presente crisis podemos caer en el 80. El Salvador está con el FMLN, que es de izquierda. Ahorita acaba de ganar otra vez una derecha, que lo que pasa es que no hay manera que los millennials la quieran porque está estancada en el pasado. Es ultramente conservadora, no quieren ni siquiera ver el tema del aborto, los gays, las drogas y todo esto. Entonces probablemente ganaron ahorita por la mala situación económica, pero va a volver a venir un hartazgo social. Nicaragua. Miren, yo que he estado en Nicaragua les puedo decir, las élites nicaragüenses están súper cómodas con Ortega, y la razón por que la gente está histérica en las calles es porque les quitaron un subsidio. La gente estaba cómoda con una dictadura que no los dejaba hablar, que mandaba a la prensa a la cárcel, que los desaparecía y los perseguía. Es más, Nicaragua se había vuelto el nido de refugio de un montón de populistas corruptos del socialismo del siglo XXI, incluyendo a Sánchez Serén de El Salvador y a Manuel Valdizón de Guatemala. La única razón por la que los nicaragüenses se levantaron no fue porque se hartaron de vivir en una dictadura, es porque el seguro social les implosionó. Y la razón que los sacó a las calles, como saca a los venezolanos, no es Maduro, quítate, sino Maduro, ¿dónde están mis medicinas? Maduro, ¿dónde está mi comida? Pues lo mismo está pasando en Nicaragua. Colombia está como estaba México hace 6 años. O sea, todavía les falta, probablemente en estas elecciones Petro no gane, pero si Duque no hace lo que tiene que hacer, entonces Colombia va a estar en donde está México ahorita 2018. El problema de Colombia y México es que son dos potencias económicas con el narcotráfico más pujante de la región, y son dos países que no han probado los sabores del socialismo del siglo XXI. Entonces, sí, es curioso que en los dos países se está hablando de amnistía para el narco, pero no se está hablando de legalizar ni liberalizar las drogas. Porque mientras las drogas sean ilegales, hay dinero infinito para financiar la plata que el petróleo venezolano y que Odebrecht dejaron pendiente, para que entonces el socialismo del siglo XXI tenga un resurgir, ¿no? Como los zombies de Walking Dead.
Entonces, si en Colombia y en México ganan miembros del Foro de Sao Paulo, lo más probable es que vamos a ver algo que todavía no hemos visto, que es un narcosocialismo del siglo XXI. Ahora quedó más claro el tema de la compra de voluntades y por qué, digamos, prende tanto el socialismo. Algo que es muy interesante y tiene que ver con, yo en algún momento de la presentación lo describí, que tiene que ver con esto de la distribución del ingreso. O sea, Pareto, allá hace mucho tiempo, que además fue asesor de Mussolini, o sea, que en el fondo es el ideólogo del populismo, básicamente lo que hizo fue estudiar la distribución del ingreso en varias partes del mundo, y lo que encontró es que en todos lados tenía el mismo formato. Ese formato puede tener la forma de una función que se llama log normal o una función chi cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la moda, ¿sí?, el valor que más se repite de la serie, está a la izquierda de la media, es decir, queda debajo de la media. Esto quiere decir que, por ejemplo, entre el 70 y el 80% de la población vive debajo de ese ingreso promedio. Digo, ese es el punto central. Entonces, ¿cuál era la propuesta, digamos, que le hace, digamos, Pareto a Mussolini como criterio? Vos hablá de que le vas a quitar a los ricos para darle a los pobres. ¿Por qué? Porque el 75% de la población, en promedio, está debajo de ahí. Entonces, y miren qué perverso que es esto, porque un día hay un relator de fútbol, periodista, bueno, si se puede llamar periodista, el señor Víctor Humo Morales, no, era Víctor Hugo, disculpe, pero bueno, como es un vendedor de humo, le queda bien el Víctor Humo Morales. Entonces le están haciendo un reportaje, y en ese reportaje lo que dice Víctor Hugo Morales era obviamente súper kirchnerista, en especial, digamos, cuando le llenaron los bolsillos de dinero. Digo, el que es tan generoso con la ajena. Y lo interesante de que en un momento dice que si no fuera por los grupos hegemónicos de los medios, Cristina tendría el 80% de los votos. Está clarísimo lo que está diciendo, es Pareto puro. Es decir, la lógica del populismo, digamos, el socialismo del siglo XXI, digamos, es populismo también, ¿sí? Básicamente trabaja con esa idea de crear una sociedad, digamos, enfrentada, los pobres, los ricos, y que ellos se van a poner del lado de los pobres y le van a sacar a los ricos, ¿sí?, para darle a los pobres. Y además dicen que en rigor lo que tienen los ricos lo tienen porque se lo sacaron a los pobres. Y obviamente que trabajan con todas esas estúpidas ideas marxistas, digamos, de la teoría de la explotación. Una teoría sumamente estúpida, ¿no? Porque ellos dicen, las cosas en realidad vienen determinadas por la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? Ahora, miren qué interesante, ¿no? Y entonces, como el capitalista saca beneficios, entonces quiere decir que se lo está robando a los trabajadores. Esa es la plusvalía. Entonces dicen, no, y son los capitalistas los que le roban. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Qué boludos que son los capitalistas, que cada vez que hacen un progreso tecnológico ahorran trabajo. Es decir, qué raro, ¿no? Viven de la explotación y sucede que, el que se beneficia de esa explotación hace progresos tecnológicos que ahorra trabajo. Verdaderamente es un mundo de tarados. O sea, y como si esto fuera poco, no sé, ese otro concepto de la igualación de ganancia. Igualación de ganancia y si todos los bienes tienen distinta cantidad de trabajo. Es decir, por favor, cuando esta gente aparece con todas esas estupideces, tienen que agarrar y enfrentarlos frente a los datos. ¿Sí? Es decir, recuerden esta consigna: el dato mata relato. Entonces, cada vez que le venga un zurdo, un chairo, un rojo, ¿sí?, ¿sabe qué? Tírenle los datos por la cabeza, no los pueden soportar. A mí lo que me ha funcionado muy bien es denunciar la incongruencia que es decir, gobierno ladrón, gobierno corrupto, gobierno me mientes, gobierno me engañas, pero gobierno, encárgate de educación, salud, juguetes, fútbol, niños, cine, teatro, ríos y peces, ¿ok?
En toda América Latina sin excepción, salen los jóvenes a la calle, ¿no? Y dicen, gobierno ladrón, gobierno corrupto, gobierno me mientes, gobierno es lo peor, ¿sí? Cantan Molotov, tienen el poder y lo van a perder. Pero cuando les ponen el micrófono a esos jóvenes y les preguntan, ¿qué propones? ¿Quién debe encargarse de la salud? ¿Quién debe encargarse de la educación, del fútbol, del teatro, del cine, del medio ambiente, de los animalitos? La gente te responde, el gobierno. Entonces, es incongruente que le estemos pidiendo a quien con regulaciones nos roba y nos miente que sea la solución del problema. Eso es como que un niño en el colegio, un bully acosador, lo premiemos por seguir acosando, en lugar de mandarlo a la dirección a castigo. O sea, solo en América Latina estamos bravos con el gobierno, pero queremos seguirle dando más dinero. Y queremos que el gobierno se encargue de todo. Y cuando nos hartamos del gobierno que tenemos, votamos por uno todavía más socialista y más grande. Eso fue lo que le pasó a Venezuela con Carlos Andrés Pérez. Estaban hartos de la corrupción del statu quo, como los mexicanos están hartos del statu quo. ¿Y cómo no van a estar hartos? Si están en el puesto 76 en el índice de libertad económica mundial. Pero ¿cuál va a ser entonces su ejemplo? Irse del puesto 76 al 150. Buena suerte con eso. O sea, mercantilismo estatal no se resuelve votando por más socialismo. Y a mí lo que me ha funcionado es denunciar esa incongruencia. Y los millennials no entienden. Altruismo errante. Yo creo que el mejor altruismo que uno puede hacer es trabajar en sí mismo, para no ser un parásito para su sociedad. Trabajar en tu intelecto, trabajar en tener algo que ofrecerle a tu sociedad. Ese es el mejor altruismo de todos. Piensa en ti mismo, saca los tuyos adelante para no ser un parásito más en la sociedad. El gran problema que veo yo y que mentaliza a millones, al menos de mexicanos, es la escuela. Desde niños se nos enseña de entrada que hay culpables. Hay culpables por todas partes. Tenemos dos grandes en México que nos enseñan en todas nuestras clases de historia, de civismo. Es un veneno impresionante el que absorbemos. Uno contra España y el segundo contra los Estados Unidos. España nos colonizó, Estados Unidos nos partió. Se quedó con la mitad hasta el día de hoy. O sea, 170 años después, es que nos quitaron la mitad del territorio. Siempre contesto, ya supero. Por favor, o sea, ya, de veras, si es cuestión de terapia nacional colectiva, pues la haremos, pero genuinamente como que ya quedó atrás. Y con respecto a España, porque claro, Estados Unidos es rico, y si es rico es gracias a nosotros, porque se quedaron con lo nuestro, evidentemente. Con respecto a España, tengo una mejor respuesta. Digo, mira, en los años 30 España pasaba lo que se llamaba los años del hambre. Iban españoles a Alemania, a Francia, a México, a Cuba, a todos lados estaban migrando. Entonces, yo creo que no los podemos culpar. La riqueza actual de España no se debe a la plata del Potosí. O sea, de veras que no. Entonces, ni la de Guanajuato, ni de la que sea. Entonces ya, también superemos eso, pero nos envenenan de que siempre hay alguien. Y entonces, y en el estado actual, y en la escuela actual, y yo doy clases en una escuela de negocios, y me asombra cuando colegas profesores dicen que el culpable es el empresario. Esto en una escuela de negocios, por favor, no es en la Facultad de Ciencias Políticas. Esto es en una escuela de negocios. El culpable es el empresario explota. Les enseñan a futuros empresarios, que son mis alumnos, que se tienen que sentir culpables de aspirar a tener una actividad empresarial. Y que cuando lo hagan, tienen que poner una guardería, tienen que hacer no sé cuantísimas cosas por el pobre trabajador que van a explotar. Y le tienen que compensar. Entonces, ese yo creo que es la raíz brutal de lo que tú exponías. Esa es la raíz que yo veo y que no nos podemos quitar de encima. Hay una fórmula que yo creo que no se ha experimentado todavía en ningún lado de América Latina. Para que un partido libertario pueda funcionar, necesita ser un trípode. Y ese trípode tiene que incluir a una persona que sea un animal político, o sea, el tipo que puedes tirar en el kindergarten o en el asilo, y no porque sea populista, sino porque tiene carisma, porque tiene empatía con la gente, puede lograr que las personas confíen en ese animal político. Luego necesitas al ideólogo intelectual,
porque ese es el cuate que va a mantener la pauta de qué es lo que se debe y lo que no se debe decir, dónde está, por ejemplo, no puede venir al animal político un día a hablar de redistribución y de justicia social, ahí es donde el ideólogo tiene que decirles no, nos vamos a lo que nos vamos. Incluso se puede hacer un listado de vocabulario de palabras que ya no pegan y buscarle sinónimos, ¿sí? Hay veces que la gente, y esto está demostrado nuevamente por la neurociencia, si tú le dices neoliberalismo, se bloquea, ya no te escucha. Propiedad privada, entonces búscale sinónimos. En vez de propiedad privada dices el fruto de tu esfuerzo o tus pertenencias. En vez de neoliberalismo o capitalismo, libre intercambio de bienes y servicios de manera voluntaria. ¿Sí oye precioso? Y lo tercero es el animal marketinero, el que esté con el iPhone haciendo hashtags, subiendo memes. ¿Qué pasa? Si este trípode no está completo, no te va a funcionar un partido liberal, porque si solo tenés al animal político y al marketinero de redes sociales, tenés un partido cualquiera, sin ideologías, que se prostituye por lo que sea. Si tenés al animal político y al ideólogo, pero no tenés al marketinero, nadie se entera. Y si tenés al ideólogo y al marketinero, tenés una excelente fanpage libertaria, pero nada más, ¿ok? Visita las listas de reproducción. Suscríbete. ¿No consigo que traiga una palabra?